Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han comentado que en el video dedicado a los fatalistas históricos, la pistola que puse debajo del título Armas Baratas, de hecho vale un potosí más el 10%. Es de hecho mucho más cara que la pistola israelí bañada en oro que puse al lado, como armas caras. Ok, desde luego no sabía esto. Am, Estuve viendo un documental en la televisión por cable dedicado a la arquitectura de varias civilizaciones, de varios imperios. Y estaban en el episodio dedicado al siglo XIX europeo, mostrando toda esa estupenda arquitectura de teatros de ópera, palacios, edificios, parques públicos, toda esa arquitectura impresionante, imponente, donde cada centímetro cuadrado era una obra de arte. Todo esto acompañado con un discurso sobre lo terrible que era esa época, en época de pobreza, miseria, superstición, donde las mujeres vivían oprimidos, y etcétera, etcétera. Estaba pensando, lo estaba viendo por las imágenes, ¿no? Lo que me puse a pensar es que una persona, por ignorancia, puede creer en cosas que no ve, puede creer en cosas que no ha visto. Extraterrestres, fantasmas, el chupacabras. Una persona puede creer en lo que no ve por ignorancia. Pero para negar lo que tenés delante de los ojos, para decir algo, teniendo delante de tus ojos las evidencias que te contradicen, hace falta una especie de educación paradójica, una, una educación en contra, una especie de ignorancia ilustrada, eh, donde lo que leíste en el libro de adoctrinamiento se impone a lo que estás viendo con tus ojos, aunque tus ojos te desmientan. Aristóteles dice que la mosca tiene 4 patas, pero mis ojos me dicen que tiene 6. Por lo tanto, la mosca tiene 4 patas, decía Averroes. Este documental procedía de esa misma forma de pensar, de esa ignorancia instruida, de esa ignorancia erudita, que llevó a Averroes a afirmar que la mosca tenía 4 patas, aunque sus ojos le dijeran que tenía 6. Me preguntan sobre una ley que ha sancionado el gobierno argentino, que ordena que todo funcionario de todos los poderes y todo estudiante universitario tiene que pasar por un curso de adoctrinamiento marxista obligatorio. Realmente me tiene sin cuidado cualquier cosa que pase en Argentina, ya no tiene caso ocuparse del tema. Sí quiero mencionar una cosa: esa ley se aprobó por virtual unanimidad. Hubo un diputado que votó en contra. El partido, porque mucha gente está diciendo, bueno, pero hagan algo, no se queden callados, protesten, afínense a un partido opositor. Perdón, ¿a qué le llaman partido opositor? ¿A Macri? ¿A la gente que gobernó 4 años, durante los cuales yo fui suspendido de mi trabajo por negarme a asistir a un curso parecido a este? ¿A esa oposición se refieren? ¿A los libertarios del partido de Esper, del que se ha sumado en estos días este tipo, por ahí lo conocen, Milei, este economista siempre muy exaltado, muy eufórico, hablando de los derechos del individuo, de la libertad? Bueno, esa gente, esos payasos que representan el papel de libertarios para la tribuna, votaron también a favor del adoctrinamiento marxista obligatorio en las universidades y en el gobierno. La izquierda, desde luego. Hubo un diputado que votó en contra. Y les digo una cosa: yo dije el año pasado, expresé que lo iba a votar, de lo cual no me arrepiento en lo más mínimo. Ayer estuve representado o en estos días, no sé si fue ayer, estuve representado en el Congreso. Fue la única vez que Filosofía de Película fue para abajo en el número de suscriptores. Esa semana se desuscribió más gente de la que se suscribió a mi canal, cuando dije que lo iba a votar al diputado Olmedo.
Felicitaciones, señor Olmedo, me sentí muy conforme con haberlo apoyado el año pasado. Pero fue el único. La ley se aprobó por 171 votos contra uno. Ese es el problema en Argentina. El error que creen la gente que toda esta gente que llama a hacer campaña, a politizarse, están creyendo que se están oponiendo al 48% y se están oponiendo al 99%. O mejor dicho, no se están oponiendo al 99%. Ellos forman parte del 99%. Lo que ellos llaman la oposición para mí es también oficialismo. Esa gente cree que el oficialismo es el partido gobernante. Y no, el oficialismo es algo mucho más amplio. El oficialismo es la ideología que controla la vida social. Eso es el oficialismo. Y en Argentina el oficialismo en este momento tiene el 99% de apoyo. No tiene caso oponerse a eso. Lo que esta gente cree que es... ok, los respeto. Hacer periodismo independiente en Argentina hoy es algo que requiere tener huevos. Respeto eso. Respeto su valentía, respeto su integridad. Intelectualmente no me impresionan. Y lo que ellos llaman oposición yo lo considero también oficialismo. El mismo, y no es un caso aislado, ¿eh? Esto, fíjense lo que pasa en el Reino Unido con el Macri inglés que votaron, este tipo, ¿cómo se llama? Johnson, creo. Ok, el Brexit se concretó en los papeles este año, pero en la realidad el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea, no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, algunas cosas se han agravado. ¿Por qué ocurre esto? Porque la independencia política no sirve para nada si no tenés independencia mental. No sirve no tener cadenas físicas, no ser un esclavo político si sos un esclavo mental. Si tu mente está prisionera. La independencia material, la independencia física, la independencia política no sirve absolutamente para nada si sos un esclavo en tu cabeza. Y esta gente son esclavos mentales. Los opositores que votan por el adoctrinamiento marxista obligatorio y sus equivalentes de otras partes, en este caso que puse de ejemplo el Reino Unido. Ha perdido, después de décadas de adoctrinamiento ideológico, la gente ha perdido la capacidad de pensar de otro modo distinto. Entonces, no va a surgir, esto ya ha pasado antes en la historia, no van a surgir movimientos opositores, sino que el malestar se va a expresar como histeria. O sea, la persona va a somatizar de modo patológico sobre su propio cuerpo lo que no puede expresar en palabras, lo que ha perdido la capacidad de pensar racionalmente. Eso va a empezar a ocurrir y quizás ya está ocurriendo en nuestra cultura. La oposición es mucho más pequeña de lo que se suele creer, la verdadera oposición. Lo que ocurre es que lo que es la ideología de un partido ha dejado de verse como la ideología de un partido y se ha empezado a ver como sentido común, como el modo en que son las cosas. Y no, el modo en que son las cosas no es así. Ese es el gran problema. Gente que cree haberse salido de la Matrix, haber tomado la píldora roja, no, está en otro apartado de la misma farsa. Me comentan sobre el contenido de esta ley, sobre otras cosas parecidas. Miren, yo creo que es irrelevante este tema en sí. El Poder Judicial hoy en día, de hecho, es una mafia. Se lo considera parte del Estado por motivos históricos. Y las universidades van perdiendo relevancia de modo en picada. O sea, el hecho en sí me parece irrelevante. Lo que quiero mencionar sobre esto de, bueno, vamos a imponer una ideología de modo obligatorio, vamos a imponerla como una ley y listo, eso es lo mismo que tener la aceptación. Hay algo que la izquierda no entiende, y es que no entienden lo que es el dinero. Y por extensión, por eso todas sus economías se derrumban y hay hambruna, ruina,
ruina total y no salen nunca. Es una especie de todo gobierno de izquierda, es una recesión que puede durar 80 años. Decía, no entienden lo que es el dinero y por extensión no entienden los valores, ninguna clase de valores, éticos, estéticos, no entienden cómo funcionan las valoraciones. Ejemplo, el dinero. Decía una chica con el pelo teñido con todos los restos de tintura que le sobraron a la madre, la Reserva Federal puede imprimir todos los dólares que quiera, todo el mundo podría ser billonario, pero no quieren que lo sea esta mala gente. Lo que no entendía esa persona es que el dinero impreso no vale nada. Che, la Reserva Federal podría imprimir todo lo que quiera, pero sin fondos ese dinero no valdría nada. Si se imprime dinero sin respaldo, la suma total de los billetes va a valer lo mismo que vale actualmente la suma total de los billetes. Todo el mundo sería billonario, sí, en el sentido en que tendría 1.000 millones de dólares, como todo el mundo en Zimbabue tiene más de 1.000 millones de dólares de Zimbabue. Pero esto valdrían 10 dólares de hoy. Ese es el asunto. Si uno presta atención a todas las políticas de izquierdas, todas son en esencia imprimir monedas sin fondo, creyendo que el valor se va a conservar sin cambio y la moneda falsa simplemente se va a incluir en la vida normal de la sociedad. Leyes de cupo, empleos fake subsidiados por el Estado, arte basura subsidiada y metida de contrabando en las galerías, deportes fake subsidiados, ciencia fake incorporada al currículum, etcétera, etcétera. Todo es en esencia moneda falsa. El resultado es el propio de toda falsificación de moneda a gran escala, una hiperinflación. Y cuando los héroes de la justicia social ven que sus imposiciones de cupo, que iban a crear una sociedad más inclusiva para todos, no valen nada, nadie las quiere, del mismo modo y por la misma razón que nadie quiere cambiar un dólar de Zimbabue por un dólar de verdad, nadie le da empleo a un profesional de cupo. Y entonces explican, esto ocurre por la discriminación estructural del patriarcado heteronormativo, opresor, misógino y racista. O sea, básicamente es culpa del bloqueo norteamericano. Traducción. Es la misma estupidez aplicada en vez de lo económico a lo cultural. Esto es lo que quería comentar sobre varias cosas. Bueno, no sé cuál es el tópico central de este video. Nos estamos viendo hasta la próxima.